Hola a todos. En estas diapositivas vamos a tratar de los intereses que se devengan en relación con las deudas tributarias derivadas de operaciones de comercio exterior, concretamente del arancel y del IVA a la importación. Como veremos, el Código Aduanero de la Unión distingue entre intereses del crédito e intereses de demora. Esta distinción solo se aplica a la deuda aduanera y no al IVA a la importación. El IVA a la importación es un tributo nacional que se rige por normativa nacional. Pero esta no es la única diferencia entre ambos tributos. Tendremos ocasión de analizar que ni el tipo de interés ni el periodo durante el cual se generan los intereses de demora es exactamente el mismo. Por último, en estas diapositivas también haremos referencia a las medidas especiales que se han adoptado en el Real Decreto Ley 11/2020 y que son aplicables con motivo de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¡Comencemos! Los intereses correspondientes a la deuda aduanera están regulados en los artículos 112 y 114 del Código Aduanero de la Unión. En primer lugar, el artículo 112 se refiere a la exigencia de intereses del crédito. Estos intereses son los que se exigen en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras conceden otras facilidades de pago. En segundo lugar, el artículo 114 de dicho texto legal regula los intereses de demora. Estos intereses son los que se exigen cuando las deudas aduaneras no se pagan en el plazo establecido, cuando nacen de un incumplimiento o cuando la deuda se determina como consecuencia de un control a posteriori. El interés del crédito, que se aplica a aquellos casos en los que las autoridades aduaneras conceden otras facilidades de pago, se devengará por el periodo que media entre el fin del plazo del periodo voluntario de pago y el fin del plazo concedido. Para realizar el cálculo de los intereses del crédito, debemos tener en cuenta que el tipo de interés aplicable va a ser único durante todo el periodo y que la fecha importante para determinar qué tipo de interés vamos a aplicar va a ser la fecha del vencimiento inicial del pago de la deuda, es decir, la fecha máxima en la cual se tenía que haber realizado el pago. En realidad lo importante no es la fecha en sí, sino el mes de vencimiento, puesto que el tipo de interés aplicable para el cálculo de los intereses será el tipo de interés publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el primer día del mes de vencimiento y tomaremos como referencia el tipo de interés que el Banco Central Europeo aplique a las principales operaciones de refinanciación. Este tipo de interés lo incrementaremos en un punto porcentual y lo aplicaremos a todo el periodo de aplazamiento. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos una deuda que se notifica el 6 de abril. En principio, la fecha final de pago es el 16 de abril, ya que el plazo para el pago son 10 días contados desde el día siguiente a la notificación. Imaginemos que el operador pide una facilidad de pago de las del artículo 112 del Código y la Administración le concede un aplazamiento de 6 meses. La fecha fin de pago aplazado será el 16 de octubre, ya que los plazos que se expresan en meses se computan de fecha a fecha y van desde la fecha de fin del plazo de pago hasta la fecha fin del plazo concedido. Para calcular el tipo de interés aplicable, partimos del interés aplicable el día 1 de abril del año 2020, que fue el 0%. A esto hay que sumarle un punto porcentual, lo que nos lleva a que el tipo aplicable sea el 1%. Por tanto, si tuviéramos una deuda de
un importe de 1.000 euros, el interés que corresponde a esta deuda, en el caso de que se conceda un aplazamiento de pago de 6 meses, sería de 5 euros, que es lo que resulta de multiplicar 1.000 por el 1% por 6 meses. En este segundo ejemplo, imaginemos que la fecha de notificación de la deuda fue el 6 de abril, pero que el operador tenía un aplazamiento de pago de los establecidos en el artículo 110 del Código Aduanero de la Unión y que por tanto tenía un aplazamiento de 30 días. En este caso, la fecha en que finaliza el plazo de pago voluntario será el 6 de mayo. Antes de continuar con el ejemplo, me gustaría llamar la atención sobre un punto, y es que no debe llevarnos a confusión el hecho de que la deuda aduanera se notifique el 6 de abril y el plazo termine el 6 de mayo. En este supuesto, no estamos contando de fecha a fecha, ya que en este caso se trata de un aplazamiento de 30 días y que según el artículo 110 del Código empezará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la deuda. Por tanto, en este supuesto, el cálculo que se hace es de 30 días desde el 7 de abril, lo que nos lleva al 6 de mayo como fecha fin del periodo voluntario de pago. Os dejo en la descripción del vídeo las normas que regulan el cómputo de los plazos por si fuera de vuestro interés. Sigamos con el ejemplo. Imaginemos que después de haber obtenido este plazo, el operador solicita otra facilidad de pago. En este caso, si la Administración concede esta nueva facilidad de pago y le concede un aplazamiento de 6 meses, el periodo voluntario de pago tras el aplazamiento finaliza el 6 de noviembre, es decir, transcurridos 6 meses, contados esta vez sí, de fecha a fecha, desde el 6 de mayo. Dentro de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020 en relación con las deudas tributarias derivadas de declaraciones aduaneras, se establece un aplazamiento general de 6 meses en el que no se devengarán intereses de demora durante los 3 primeros meses de aplazamiento. Los intereses por estos aplazamientos se calcularán y notificarán por la Administración una vez se haya realizado el pago de la deuda, ya que en principio, a priori, la Administración no conoce cuándo se va a realizar el pago. Veamos con un ejemplo cómo debe realizarse el cálculo de los intereses en este caso. Partimos del ejemplo anterior. Tenemos una deuda que se notificaba el 6 de abril y que la fecha fin de pago era el 6 de mayo, porque el operador tenía un aplazamiento ya concedido de 30 días. Imaginemos que el plazo concedido por la Administración de 6 meses entra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 11/2020. En este caso, al igual que vimos en el ejemplo anterior, la fecha fin de plazo será el 6 de noviembre y el tipo de interés aplicable será también el 1%. La diferencia que se establece en el Real Decreto Ley respecto de los cálculos que hemos realizado anteriormente es que en los 3 primeros meses no se devengarán intereses. Por lo tanto, el importe de los intereses se hará teniendo en cuenta solo 3 meses. Partiendo de la deuda de 1.000 euros, el importe de los intereses será de 2,5 euros, que es el resultado de multiplicar 1.000 por el 1% por 3 meses, ya que, aunque el aplazamiento lo es por 6 meses, solo vamos a tener en cuenta 3 meses para el cálculo de los intereses. Además de los intereses del crédito, el Código de la Unión se refiere a los intereses de demora. Estos intereses se regulan en el artículo 114 del Código, donde se recogen varios supuestos que dan lugar a la exigencia de este tipo de intereses. En todos los supuestos contemplados en el artículo 114 del Código, el tipo de interés que se aplicará será el tipo de interés publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea que corresponda al primer día del mes de vencimiento, exactamente igual que ocurría con los aplazamientos de pago que vimos del artículo 112 del Código, pero en este caso se aumentará en 2 puntos porcentuales. En primer lugar,
Este artículo se refiere a los intereses que se exigen en los casos en los que la deuda aduanera se paga fuera del plazo voluntario. En este supuesto, el interés de demora se devenga desde la fecha en que expira el plazo establecido para el pago hasta la fecha de su realización. El segundo supuesto que se recoge en el artículo 114 se refiere a aquellos casos en los que las deudas nacen de un incumplimiento. En este caso, el interés de demora se devengará desde la fecha que nació la deuda aduanera, es decir, la fecha del incumplimiento, la que se determine según las normas del artículo 85 del Código, hasta la fecha de su notificación. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que el 20 de septiembre se presenta un DUA para la vinculación de las mercancías a depósito aduanero. El 10 de octubre se produce una sustracción de las mercancías a la vigilancia aduanera. Por ejemplo, porque las mercancías son enviadas directamente al importador sin autorización de la aduana. En una visita de los funcionarios de la agencia tributaria se descubre que las mercancías no están en el depósito y que por tanto ha habido un incumplimiento que ha hecho nacer la deuda aduanera. El 15 de diciembre las autoridades aduaneras notifican la deuda correspondiente. En este caso se exigirán intereses de demora desde la fecha de nacimiento de la deuda, el 10 de octubre, hasta la fecha de la notificación, el 15 de diciembre. El tercer supuesto que se recoge en el artículo 114 se refiere a aquellas deudas que se ponen de manifiesto como consecuencia de un control posterior al levante. En estos casos, los intereses de demora se exigirán por el periodo que media entre la fecha de nacimiento de la deuda hasta la fecha de su notificación. Veamos un ejemplo. El 17 de febrero se presenta un DUA para el despacho a libre práctica de las mercancías. El 23 de abril, la Administración inicia una comprobación de los datos de dicha declaración. El 27 de diciembre, la Administración notifica la deuda aduanera resultante de esta comprobación. En este caso, los intereses de demora se calcularán teniendo en cuenta el periodo que media entre la fecha de origen de la deuda, es decir, el 17 de febrero, que es la fecha de admisión de la declaración, y el 27 de diciembre, que es la fecha de notificación de la deuda. Tanto el artículo 112 como 114 establecen unos supuestos en los que no se exigen intereses. Son excepciones a la regla general. En primer lugar, no se exigirán intereses del crédito ni intereses de demora cuando el importe de los mismos sea inferior a 10 euros. En segundo lugar, no se exigirán intereses del crédito ni intereses de demora cuando su exigencia pueda ocasionar graves dificultades de orden económico o social al deudor. En este punto es importante destacar que la deuda aduanera es competencia exclusiva de la Unión y que, por tanto, la normativa nacional solo podrá aplicarse en aquellos supuestos en los que expresamente así se prevea. Por eso, solo se podrán exigir intereses respecto de la deuda aduanera en aquellos casos en los que, o bien así esté expresamente establecido por el Código Aduanero de la Unión, o bien en los supuestos en los que la normativa de la Unión abra la puerta a los Estados miembros para que puedan entrar a regularlos. Por lo que respecta a la exigencia de intereses en el impuesto sobre el valor añadido, al tratarse de un tributo nacional, se regula por las normas nacionales. El artículo 26 de la Ley General Tributaria establece que en estos casos se exigirá el interés legal del dinero vigente en el periodo en que resulte exigible, aumentado en un 25%. Vemos que, a diferencia de lo que ocurría con la deuda aduanera, que el tipo era único, en este caso el tipo será el vigente en cada momento del periodo de liquidación de los intereses.
En estos momentos, el interés de demora está fijado en un 3,75%. Además, en el IVA a la importación se produce otra diferencia respecto de lo analizado para la deuda aduanera cuando las cuotas de IVA se han liquidado por la Administración como consecuencia de un incumplimiento o de una comprobación posterior al levante. En el caso de la deuda aduanera, vimos que el periodo de liquidación de intereses iba desde la fecha de nacimiento de la deuda hasta la fecha de notificación de la misma. Sin embargo, según las normas nacionales, los intereses en relación con el IVA se calculan desde el día siguiente a la finalización del periodo en que la cuota de IVA a la importación debía haber sido ingresada y el momento en que la misma pudo ser objeto de deducción mediante la correspondiente liquidación, lo cual dependerá del periodo de liquidación mensual o trimestral que tenga el obligado tributario. Es decir, se trata de que los intereses cubran el periodo de tiempo que los fondos debieron estar a disposición de la hacienda pública. Por otra parte, las medidas a las que se refiere el Real Decreto Ley 11/2020 también son aplicables al IVA a la importación, excepto en aquellos casos en los que el IVA se tributa mediante la modalidad de IVA diferido. En los supuestos en los que procede aplazamientos de IVA a la importación, será aplicable la exención de intereses durante los 3 primeros meses de aplazamiento, igual que vimos con respecto de la deuda aduanera. Y con esto hemos llegado al final de la explicación sobre los intereses del crédito, intereses de demora que se aplican a la deuda aduanera y al IVA a la importación. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis dejármela en comentarios. Espero que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos.